quiero que me presten toda la atención. Creo, no sé cuánto, si podamos entrar ahora a la clase, nada más quiero dar la introducción de este estudio. Y hay mucho que podemos aprender. Esto que vamos a ver es la introducción a la epístola a los filipenses. Y lo que primero vamos a ver, no lo tienen ahí, pero sí le aconsejo que tomen notas. No lo tienen ahí, pero le aconsejo que tomen notas. Este es un comentario bastante práctico, donde usted puede tener esta información para cuando, antes de que entremos al comentario que vamos a estar usando, usted sepa por qué esos no están ahí. Entonces, ¿cuáles son las razones para el estudio de Filipenses? La vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos? ¿Alguien que se recuerda una de las razones? ¿Perdón? ¿Alguien que se recuerde una de las razones? Por la que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos. ¿No fue al principio de la carta que los felicitaba por la iglesia, por el movimiento de la iglesia? Exacto. Esa fue una de las razones, y la carta que les está mandando es para reforzar lo bien que estaba. Y todo lo que les estaba enseñando, y quiero que si tiene sus notas de Romanos, quiero que las guarde y que las ponga, y no las aguarde también, sino que las ponga en práctica. El libro de Romanos es uno de los libros más complejos que hay para estudiar. Y si ya pasamos el libro de Romanos, ya usted tiene lo necesario, porque dijimos que los primeros capítulos de Romanos, dijimos que esos capítulos eran de doctrina, son doctrinales. En esto no hay, y fíjense que ahorita que estoy estudiando la historia del cristianismo, me parece muy curioso que todo lo que el apóstol Pablo habló, muchos de los cristianos del cuarto siglo casi no hablan del apóstol Pablo, casi no mencionan en sus escritos. Ellos escriben otras cosas. Pero esto del libro de Romanos es interesante, es importante si queremos tener una iglesia sana, porque es una iglesia que nos va a hacer va a ser una iglesia que comprenda, primero, que comprendamos cuál es el propósito de Dios para la iglesia, ¿verdad? Porque hace una comparación entre Israel y la iglesia. Nosotros ya sabemos, porque lo estudiamos. Entonces, una de las razones era porque el libro de Romanos sería esa, ¿verdad? Pero también vemos una de las razones, Efesios. En Romanos, cuando vamos a Romanos, nos damos cuenta que las razones que escribió Romanos era porque la gente tenía mucha cosa de paganidad. Había mucho paganismo, había mucha persona que tenía la cultura, la costumbre romana, estaba muy helenizada. Por eso se escribió a Romanos. Esa es una de las razones de Romanos. A los efesios, por estar bien. ¿Se acuerda que les dijo? Me alegro, me gozo de que ustedes estén bien. Pero también dijo que orara, que él también les dijo, y una de las razones era que oraba para que se mantuvieran firmes. Amén. Y yo le digo, ese principio para nosotros tiene que ser así. Si usted mira que una persona está bien en la iglesia, ore por ella. Porque a esa persona el enemigo le va a hacer la guerra. Entonces, hay razones, siempre cuando vemos en todas las cartas, yo nada más he dicho Romanos, les he dicho Efesios, pero todas las cartas tienen sus razones. Y aquí las razones para este libro, una de las razones es que en primer lugar que él quiere compartir su gozo. Por eso a esta epístola se conoce como la epístola del gozo. Usted se ha dado cuenta que la búsqueda de la tranquilidad
en los Estados Unidos se escriben tantos libros porque quiere la gente buscando la paz, buscando cómo aliviar eso que no lo puedo contener. Tenemos todo lo que pudiéramos decir que en otro país se necesita, lo tenemos, y aún así la gente no tiene paz. Entonces estamos viendo, y no ha diferenciado mucho de lo que ha pasado en los siglos anteriores con lo que está pasando actualmente, porque las necesidades siguen siendo las mismas. Siempre tenemos la necesidad de tener estabilidad económica, de tener estabilidad emocional, de tener estabilidad física, que no nos enfermemos. Han sido necesidades que han estado durante toda la historia, pero ahorita, si usted se da cuenta, en Estados Unidos hay un montón de libros que se escriben donde le están trayendo la salud mental, donde le están trayendo tantas cosas. Usted puede, si le digo por mencionar alguna cosa, ¿usted ha escuchado cienciología? ¿No? Yo no. Pues para que se dé una idea, cienciología es una mezcla, hablando de Dios, pero de una manera que usted cuando llega a ese lugar se da cuenta de lo que menos tiene es de Dios, porque están buscando cómo traer salud mental, pero por principios humanos y no tomando en cuenta a Dios. Y se recuerda que en Romanos capítulo 2 dice que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios les ha entregado a mentes reprobadas. Entonces mucha de la gente que tiene esto es porque se han entregado, no han tomado en cuenta a Dios y tienen mentes reprobadas. Y por eso precisamente están recibiendo o retribuyendo en su cuerpo lo que se ha sembrado. Ahora, eso se pudiera decir que son tranquilizantes espirituales. ¿Necesitamos tranquilizantes espirituales o necesitamos estar sanos espirituales? ¿Verdad? Porque tranquilizantes es como que le den a usted tranquilizante, pero pasando el efecto del tranquilizante, vuelve a sentir el dolor, vuelve a sentir la incomodidad porque sigue la enfermedad. Entonces, si usted va a la literatura, lo que la literatura le va a traer son tranquilizantes, pero no se trata de eso, lo que el apóstol Pablo nos quiere traer a nosotros, sino que nos quiere traer la cura para nuestros problemas. Y todo tiene que ver espiritualmente, porque todos los problemas que tenemos o que podemos tener están en el alma. Del alma se pasan al cuerpo, son los que se le llaman las enfermedades psicosomáticas. Entonces, aquí no se trata de lavarse el cerebro o con pensamientos positivos. Por ejemplo, aquí estoy algo que como comentario, no se trata de decir en la mañana, yo me levanté, es un día hermoso, es un día que usted diciendo, sí, qué bueno que lo diga en oración y usted confiando en Dios que así va a ser, pero no un pensamiento positivo. Por ejemplo, decir, qué mañana tan estupenda hace, qué esposo tan perfecto que tengo. Usted sabe perfectamente que el que tiene a su lado no es perfecto, que la esposa que tiene a su lado no es perfecta. Entonces, ¿quién se está engañando? ¿Verdad que es mejor que entendamos de que tenemos una persona imperfecta a nuestro lado y que tenemos que lidiar con eso y de ver de qué manera negociamos y nos ponemos de acuerdo, que en vez de estar diciendo ese hombre perfecto, el esposo perfecto, Señor, tantas cosas que nos estamos engañando a nosotros mismos? O también por decir, ¿qué hijos tan bien portados tengo? Usted sabe que sus criaturas no son tan así. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Sí o no? Es que sí, yo le digo eso porque es engañarnos a nosotros mismos. Cada quien sabe lo que tiene en su casa. Pero si comenzamos ya a decir, esto tengo en la casa, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo primeramente me comprometo y que el otro se comprometa y que los hijos se vean comprometidos, podemos trabajar. Pero decir un pensamiento positivo cuando yo sé que lo que estoy viviendo me frustra y voy a trabajar y decir, eso es normal. Pero lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de esto es de que
no nos conformemos con tranquilizantes, sino que traigamos la cura para a la raíz de lo que nos pueda estar haciendo esto. O como también decir usted, ay, qué patrón tan bueno tengo. Usted sabe que no va a ser así. La mayoría de los jefes no son así. Si usted tiene un jefe buenísimo así, bendiga su vida y siga orando por él. Pero no podemos generalizar. Hay que bendecirlos de todos modos, ¿no? Porque exacto. A veces le dan dolor de cabeza a uno sin qué ni para qué. Hay que seguirlos bendiciendo. Bueno, la palabra de Dios dice bendecir aunque no se lo merezca. Pero ya, bendecir. Porque nosotros como cristianos nacimos para bendecir y ser bendecidos. Otra cosa también, que la gente anda buscando tranquilizantes y también lo que le llaman en inglés pacifiers, ¿verdad? Son esas cosas que se dan a los niños, ¿verdad? Que el niño está con su chupón, no está chupando nada, pero está entretenido. ¿No le parece que muchas veces nosotros como adultos también estamos en la misma actitud con un chupón espiritual? No, bien entretenido. Sabe que no está chupando nada, que no le está sacando nada, pero usted está entretenido. Y muchas veces como cristianos caemos en eso mismo. Y yo no voy a hablar de iglesias en específico, pero hay muchas iglesias donde la gente la tiene con un chupón. Y no pueden digerir alimento espiritual sólido porque no están capacitados. Qué aburrido cuando uno está hablando de la palabra y la gente se duerme. Es como cuando usted come sopa de caracoles recién tostada, porque es muy fuerte, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. O sea que usted tiene que sentirle gusto a digerir la palabra, que usted pueda entender que todo tiene una razón de ser. Aquí no estamos hablando de que es malo un pensamiento negativo, positivo. Estamos hablando de que el pensamiento positivo tiene que estar influido por la fe. La fe es diferente. La fe es confesar y creer de que lo que estoy viendo va a cambiar. Señor, no está haciendo lo que debiera, pero yo lo creo, Señor, de que tú lo puedes cambiar. ¿Verdad? Y así es diferente. Pero estar solo diciéndolo a usted cuando realmente ni siquiera orar o pedirle a Dios con fe, creyendo de que el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Yo le decía ese ejemplo de esta hermana que durante mucho tiempo, 20 años dice que ella estuvo y ponía su Biblia. No se siente ahí porque ahí se va a sentar mi esposo. 20 años orando. Y a los 20 años el hermano llegó y ahí estaba sentado con ella. Ahora ya están grandes, ya están viejitos en la iglesia, pero es un testimonio. O sea que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Así que la primera razón es que siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz mental que esta proporcione no tendrá efectos duraderos. Más práctico, no podemos estar buscando un consuelo temporal. Tenemos que buscar que la realidad, que esta realidad de la paz mental se haga realidad primero en nosotros. Que tengamos salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, usted sabe que la mayoría de la gente que termina en los psiquiátricos es porque no tienen salud mental. La salud mental es tan importante porque esa paz es la que, por eso mucha gente hace muchas tonteras, muchas locuras y no tienen esa paz. Sería entonces un consuelo prestado, ¿verdad? Que usted esté consolándose. Ay, yo tengo un amigo que tiene millones de dólares, pero eso no me ayuda a mí. Yo preferiría tener una persona que no fuera millonaria, pero que sí fuera, que me ayudara cuando yo tenga necesidad. Entonces, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Entonces no pongamos nuestra confianza en alguien, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Y eso nos va a dar paz.
Porque yo sé que Dios sabe cuál es mi necesidad y Él va a proveerla. Una segunda razón sería, lo más difícil de quebrantar de todo es el pecado. Y no hay estímulo mental o pensamiento positivo que pueda eliminarlo. El pecado tiene que ser eliminado de nosotros. Porque si no eliminamos el pecado, todo lo demás que hagamos va a ser nada más como ponerle un parche. El pecado es la causa de todo el mal que hay en la tierra. O sea, el pecado vino a separar al hombre de Dios. Y no puede haber una tregua de paz, al menos que el hombre se aparte del pecado y que acepte de que es pecador y necesite a Jesús. También la tercera, se pudiera decir, la única paz que merece tal nombre es la paz de Dios, y esta paz no puede ser autofabricada. Es una paz que no la puede proporcionar ni mi mente, no la puede proporcionar ninguna cosa más que Dios. Esa es una razón por la que se va a estudiar el libro de Filipenses, porque esa paz es la que habla el apóstol Pablo, que viene de Dios. No es una paz, y acuérdense que cuando hablamos de eso es que la paz proviene de Dios, pero a través de Jesús. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces creamos en ese mensaje. La cuarta razón es esta confianza en los tranquilizantes, sean libros o píldoras, pueden proceder la falsa suposición de que el desasosiego espiritual o la lucha interior es un mal en sí mismo. Sin embargo, frecuentemente es muchísimo mejor el afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella. Diciéndolo como le dije anteriormente, no ignoremos los problemas que tengamos. Confrontémoslos, veamos cuál es la realidad que estamos luchando. Y a partir de ella, entonces nosotros podemos decir, en este aspecto yo necesito la paz de Dios. En este aspecto yo necesito más de Dios. Hay áreas en nuestra vida que no son tanto problema, pero hay áreas que sí. Yo le puedo decir que si nos hicieran así como un rayos X, ¿verdad? Los rayos X, que le pueden decir a usted, espiritualmente también sería lo mismo, porque hay áreas que son fuertes para nosotros, pero hay otras partes que son débiles. Y hay partes que son débiles negativamente o espiritualmente, pero hay áreas que son fuertes espiritualmente. Y esas son las áreas que tenemos que cultivar. Por eso, no nos sintamos mal si hay áreas que todavía nosotros estamos batallando. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros es perfecto. Que yo sepa, no podemos decir, bueno, eso lo dice por fulano, porque yo soy perfecto. Aquí no podemos jactarnos de eso, pero sí podemos decir que estamos en el proceso, ¿sí o no? Que estamos haciendo lo posible. Le leí la vez pasada ese de los un sábado, ¿verdad? Los que vinieron a la oración, tal vez se recuerdan de esta ilustración que les puse del corredor, ¿se recuerdan? Que le dijeron, tú corres, sí. Oh, sí. ¿Se recuerdan? Yeah. ¿Y en qué lugar llegas? Primero, sí, quinto, sexto, séptimo, 25, número 100. Y el otro burlándose le dice, ¿verdad? Entonces no es tan bueno. Si esos son, entonces, ¿quiénes son los malos? Le dice. Los que nunca ni siquiera se inscribieron a la carrera. Si usted y yo estamos por lo menos inscritos en esta maratón, gloria a Dios, porque ya tenemos esperanza. Hay gente que pueda criticarlo a usted por venir a la iglesia, decir, ay, tan santo que te crees, pero esa gente ni siquiera se acerca a las iglesias. Quiere decir que usted ya tiene muchos pasos adelante de ellos. Y no es para que nos sintamos mucho mejor que ellos, sencillamente que nosotros, con nosotros mismos, nos podemos sentir en paz con nosotros y con Dios. Amén. Así es que esto
tiene que ayudarnos a sentirnos motivados a buscar la paz de Dios. No buscar la paz en los libros o en cualquier otro lugar donde consideremos nosotros que hay respuesta para nuestras necesidades. Ahora bien, si alguien desea saber cómo se obtiene la verdadera paz o la tranquilidad en el corazón y de la mente, debe acudir a la epístola. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es parte de lo que dice Filipenses 4:7, y lo vamos a estar viendo. Esta pequeña, este libro se considera como una joya preciosa, y así lo tenemos que ver. ¿En dónde guarda usted las joyas? ¿En la entrada de su casa? ¿En el porche? Entonces esta la guarda en el corazón, en un lugar especial. Y eso quiero que usted vea la epístola y que haga lo posible de que estudiemos esto de pe a pa, que todo lo veamos, para que no importa qué tanto sea lo que usted aprenda, lo importante es que lo que aprenda usted lo pueda vivir y que usted y yo estemos en paz al final de esto. Hay algo que se recalca el apóstol Pablo en esto y dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. También otra parte dice: he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia en que me encuentre, sé pasar necesidad y sé vivir en la abundancia en toda situación. Y eso lo dice en el capítulo del verso 4:12, ¿verdad? ¿Alguien que lo lee? Filipenses 4:12. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando de experiencia personal. No nos está diciendo lo que le contaron a él. Él cuando dice eso, dice que sé vivir. O sea, al apóstol Pablo, usted se recuerda en Corintios, 2 Corintios, cuando está y hace la lista de todo lo que el apóstol Pablo sufrió, no lo está diciendo como queja, lo está diciendo como algo que yo tengo de experiencia en el Señor. Si experiencia vamos, el apóstol Pablo nos lleva mucho más adelante. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es de que sabe vivir. El contentamiento es algo diferente a lo que es el conformismo. El conformismo es decir, así estamos bien, aquí está la gotera, pero que siga cayendo. Eso es conformismo. Pero el contentamiento no. El contentamiento es saber estar en gozo, aun cuando la situación está adversa. Eso es tener contentamiento. Es estar contento con la situación porque sé que no va a ser permanente. Sé que algo mejor viene. Entonces, primero, las razones para estudiar, ¿verdad?, que vimos, y también la palabra nos revela el secreto de la vida y la felicidad, y esta solo se puede ver revelada. En esta carta lo vamos a ver. También la palabra nos revela al hombre que ha aprendido tal secreto, hablando del apóstol Pablo. Si alguien más lo hubiera escrito, yo creo que fuera muy dudoso de creerle, ¿verdad? Porque hubiéramos dicho: a usted, ¿por qué no le fue tan mal? Si yo le contara, todos tenemos una historia y todos tenemos un testimonio. Creo que aquí ninguna de las personas que hemos nacido en cuna donde nunca hemos tenido problemas, donde nuestra infancia fue perfecta, donde nuestra niñez y nuestra juventud fue con algodones me castigaban. Que nuestros padres nos dieron todo lo que queríamos, que los criados venían y me quitaban los zapatos. ¿Verdad que no fue así? Todos de alguna manera hemos tenido que sobrevivir, y le apuesto que aún así los que han crecido en situaciones económicas holgadas, de algo se van a quejar. Mi papá me dio todo, pero nunca me dio amor. Por andar peleando, por andar conquistando grandes terrenos, a mí me dejó, y la que me crió fue otra. Todos de alguna manera no hemos
crecido en ambientes perfectos. Si usted espera tener todo para ser feliz, ya se amargó, porque nunca va a estar en las condiciones, pero sí podemos ser agradecidos y felices con lo que Dios nos permite tener. ¿Cuántos le dan un amén a Dios por sus esposas, sus esposos, por sus hijos, por sus padres, por la casa, por el carro, ¿verdad? Ya viene lo que usted le está pidiendo al Señor, pero mientras tanto tenga contentamiento con lo que tiene. Por el yate también. Ah, también, porque no me lo presta. Sí, tengo un chiquito. Ahí lo juego en Estas palabras también, esta carta nos revela a Cristo, que fue el que enseñó el secreto al apóstol Pablo. Ahora, cuando vamos a la ciudad de Filipos, la ciudad de Filipos tiene una ubicación muy importante. Recuérdese que en ese tiempo las ciudades geográficamente localizadas generalmente tenían que ver mucho por las líneas comerciales que había. Y Filipos estaba en un centro, en una ruta comercial que unía, prácticamente para ir a otro lado, la mayoría tenía que pasar por Filipos. Primero porque Filipos era una colonia romana. Y parte de la historia que vemos ahí es que Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, fue un hombre de incansable vigor y de indomable voluntad. Y este hombre era de Macedonia, que estuvo gobernando en el año 359 a.C. Él comenzó a reinar y este hombre encontró oro en ese lugar. Y él comenzó a explotar lo que era el oro. Y entonces, usted sabe que ese es un metal precioso que a cualquier lugar le da riqueza. Entonces, imagina este hombre con las posibilidades que tenía, con el oro que tenía, pues él fundó, era Felipe II, por eso se llama Filipos, que es el nombre del papá de Alejandro el Grande, fue el que la fundó. Y también tenía límites al río, pero también era una península al oeste, apenas se extendía al río de hoy es Albania, y por el norte adentraba aproximadamente unos 65 kilómetros en lo que ahora es Yugoslavia. Felipe se propuso modernizar la ciudad. Si era una ciudad que no tenía mucha riqueza, imagínense cuando llegó el oro, cuánto cambio pudo haber tenido. Y entonces ya comenzó a crecer la ciudad, comenzó a crecer en todo aspecto. La riqueza que tenía, me imagino que al haber riqueza había también donde trabajar. La gente se mueve de lugares a veces por falta de trabajo, pero al haber trabajo también llega mucha gente. Usted lo puede ver en la ciudad de Los Ángeles. Mucha gente viene del Valle, mucha gente de Lancaster viene a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay trabajo. Es muy posible que eso sucedió también con la ciudad de Filipos y también llegó a crecer. Se imagina también, así como crecen las necesidades, también para que haya orden en un lugar, pues también tendría que haber un ejército. Y para eso también se gasta. Eso era algo que también tenía para mantener el ejército, comprar cosas costosas. La ciudad comenzó a cambiar. Así como era también la riqueza que tenía, también había muchos desafíos para esta ciudad. Dígame. Ellos dominaban la ruta de Asia hacia Europa. Y como era un lugar estratégico, porque estaba el mar. Había un puerto. Y allí también, porque habían sido explotadas la plata y el oro, entonces lo había hecho bastante popular ese lugar. Y también hay en Filipos, cuando se jubilaban los soldados, en todas las partes de Roma que ellos tenían posesión, llevaban a los soldados que estaban ahí, y era más fácil para que ellos, por medio del agua, fueran a ayudar a diferentes ciudades cuando ya se habían jubilado los militares. Sí, de hecho, algo interesante que está en la historia de Filipos es de que había mucha agua, había muchas fuentecillas que le llamaban. La mayoría de la gente
y la mayoría de los pueblos se han establecido donde hay ríos o donde hay fuentes o cerca del mar, porque hay vida. Entonces este lugar tenía muchas fuentes, tenía muchos manantiales. Entonces el lugar era apto para vivir porque había de dónde para regar, para tener siembras, había agua. Y el agua es un mineral muy preciado. Se dice que las últimas guerras que van a haber no van a ser por oro ni petróleo, sino que va a ser por el agua. Bueno, usted tiene una idea cómo puede llegar a costar el agua. Así es que este lugar tenía esas ventajas, pero también el oro era lo que les estaba haciendo catapulta para hacerse más grandes, era otra cosa. Anote eso porque eso es muy posible que de repente ustedes le digan por qué era importante Filipos. Después también tuvo otra importancia que se convirtió, por ser un lugar así de riqueza, era una colonia romana. Acuérdense que el Imperio Romano iba creciendo y al Imperio Romano le interesaba tener más ciudades fuera de Roma, porque Italia no era tan grande, pero cuando tenían un territorio que tenía prácticamente las mismas condiciones para hacer la colonia romana, mucha de la gente que vivía en las ciudades y estaba ahí, porque en primer lugar cuando era colonia romana tenía todos los beneficios. Si ustedes saben que los beneficios que tenían los ciudadanos romanos eran muy diferentes a los ciudadanos comunes. En primer lugar que a un ciudadano romano no lo podían golpear. A un romano no estaba exento de las leyes de ese lugar. Esta persona tenía que ser juzgada por las leyes romanas. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo, ¿se recuerda? Otra de las cosas es que también en ese lugar se llamaba Neápolis, al principio una nueva ciudad. Y al ser una nueva ciudad también fue cuando comenzó a venir gente del Imperio Romano a establecerse ahí, porque tenía muchas condiciones para vivir. Los beneficios romanos eran en esa ciudad de Filipos. Después había otra cosa también, que este estaba cerca del mar, lo que decía hermana Eugenia. Por estar cerca del mar, era una ruta marítima que conectaba ahí, ¿verdad? Había un puerto. Y entonces, prácticamente el comercio era lo que más fluía. Pero usted sabe que donde hay comercio también hay mucha maldad, porque generalmente en esos lugares era donde se desarrollaban generalmente las religiones paganas. Porque al igual que en otros lugares, al estar el Imperio Romano, sí era el Imperio Romano el que conquistaba, pero ¿qué era lo que dominaba cuando estaba el Imperio Romano? La religión helenista. Y al estar la religión, y los griegos eran los que dominaban, entonces en todo lugar que se conquistaba el Imperio Romano, era el Imperio Romano el que conquistaba, pero también la cultura helenística, la cultura griega era la que tomaba el control. Debo entender que el concepto helenista son la cantidad de dioses. No. ¿Qué debo entender por helenismo? Helenista es lo que se construyó, por ejemplo, todo lo que se hizo en el imperio de Alejandro el Grande. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro el Grande? Traer la cultura, traer la religión, traer todas las religiones paganas. Generalmente en ese tiempo de Alejandro el Grande fue cuando se desarrolló todo esto. Es el periodo helenista. Pero no quiere decir que solo ahí fue, sino que se extendió. Ahí fue donde tuvo auge, pero se extendió a todas las partes donde el Imperio Romano conquistaba. También a esos lugares llegaba la cultura helenística. Roma conquistó Macedonia y después lo tomó como uno de sus distritos, que es lo que yo le estaba diciendo. El otro segundo engrandecimiento que tuvo Filipos fue 42 años antes de Cristo.
se celebraba entre Bruto y Casio. Bruto no es que sea tonto, ¿ok? Porque muchas veces la gente dice, ah, Bruto. No, Bruto era el nombre de esta persona y Casio eran defensores de la República Romana por una parte y Antonio Octavio como vengadores de la muerte de César por otra. Después de 2 encuentros, las fuerzas de la República fueron derrotadas, encontrando la muerte de los caudillos Bruto y Casio. Después, eso estoy dando la historia, ¿no? de la historia de Filipos. Después de que se convirtió en colonia romana, se le conoció también como colonia Julia Filipense, y eso por Julio. Acuérdense que esos eran nombres muchas veces de los emperadores, de los Césares, y esos eran los nombres que le ponían. También, no quiero entrar en muchos detalles de esto, porque ustedes solo pueden leer la historia, pero también, cuando quedó como colonia, también tuvo su crecimiento. Entonces, dejar de ser un pueblo nuevo, como se llamaba Neópolis, llegar a ser una urbe, un distrito de Roma. Entonces ya vemos la importancia que tenía Filipos. Para el tiempo cuando Pablo llegó, ya Filipos era una ciudad grande, ya Filipos era una ciudad establecida. Acuérdense, fue aproximadamente, si esto fue, estamos hablando de que la historia que se está hablando ya había habido, se puede decir, la historia de Filipo fue escrita casi, esta carta se fue escrita casi al mismo tiempo que la carta de Éfeso, a los Efesios. Entonces estamos hablando entre el 62, estamos hablando ya de la historia. Imagínense todo lo que ha pasado en este tiempo. Pero ya aquí había también, por eso el apóstol Pablo conocía, al ser el romano, él conocía las leyes, él conocía los derechos que tenía el estar un ciudadano romano, él tenía todo, conocía todo esto. O sea, el apóstol Pablo sabía, acuérdense que él era ciudadano romano, era descendiente judío, pero era ciudadano romano. Entonces el apóstol Pablo sabía todo esto. Deteniendo, ya pasándonos a lo que es la iglesia de Filipo, ya, ¿verdad? Como decir, fue prácticamente 50, 51 o a 53 a 54 después de Cristo, que el apóstol Pablo fue en su segundo viaje misionero. Y fue acompañado por Silas y Timoteo. Y aquí quiero que automáticamente busquen su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 16, del versículo 11. Bueno, 16. En el año del 50 al 51 al 53 al 54, más o menos. Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 9 al 10. ¿Alguien me lo lea, por favor? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ese fue una intervención divina de parte de Dios. Él dice que iba para Asia. ¿Se recuerda? Al leer usted en los versículos 6, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo.
Miren qué interesante, porque fue una intervención del Espíritu Santo que Pablo llegara a Macedonia. Entonces, ¿qué es lo que más dice? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, que es la que la hermana leyó, donde se les aparece un varón macedonio, donde le dice que fuera a ayudar, que fuera, ¿verdad? Que había una necesidad. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, este viaje no fue porque el apóstol Pablo lo haya planificado él. Este es un viaje planificado por el Espíritu Santo. Ahora, si vamos, ya hablamos de la localidad, ya hablamos de la ubicación geográfica, ya hablamos que tenía poder político y tenía poder económico. Ahora, a su manera de ver, ¿qué es lo que ve del Espíritu Santo haciendo, mandándolos para Filipos? ¿Alguien que conteste? Intercediendo y que puedan ellos evangelizar. Ah, sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Había necesidad? La necesidad. ¿Alguien más? Yo me perdí, perdón, no respondo a la pregunta. ¿Qué tiene que ver Macedonia y Filipos? Macedonia era, se puede decir, el distrito, como el estado. Y Filipos era la ciudad. Filipos era la ciudad. Oh, gracias. Una ciudad de Macedonia. ¿Alguien más? No me han dado la respuesta que quiero oír. Yo casi se las dije. La riqueza que había para la podredumbre que había en esa área, ¿Hay más? por la riqueza que había. A ver, haga la pregunta con el orden. ¿Por qué fue estratégico que el ángel, que el Espíritu Santo haya mandado a Filipos? Oh, bueno, porque también eso era una ciudad metropolitana. O sea, era una ciudad importante donde iba mucha gente de todos lados. O sería porque así lo decidió Dios, así lo mandó Dios. También era un pueblo romano. Ok, mire, si le dicen a usted que vaya a Arizona, a un pueblo chiquito, y usted piensa ir a Arizona, a un pueblo chiquito, pero le dice el Espíritu, ve a Los Ángeles, porque vas a hacer más impacto. El impacto que se iba, de que el pueblo, la ciudad de Filipos conociera, fue mucho más grande que ni que el apóstol Pablo se hubiera imaginado para el Evangelio. Porque en ese lugar iba a ser de mucho alcance para el Evangelio. Porque estaba considerado, ese lugar, al ser colonia romana, tenía todos los beneficios para que el Evangelio fuera, acuérdese, algo que el Imperio Romano hacía cuando llegaba era que construía las calles y que todas las calles se comunicaban. Entonces el Evangelio iba a ser predicado con mayor facilidad porque era un lugar céntrico, era un lugar con poder, era un lugar donde se prestaba para que el Evangelio creciera más. Eso es algo que, usando lógica. Y luego les llamaban los de los caminos, cuando iban y predicaban, pasando por el camino. Los del camino. Así se conocieron los cristianos mucho tiempo, los del camino, porque iban caminando y iban predicando el Evangelio. Y Pablo siempre, por el estudio que tuvo, pero también la revelación que tuvo también cuando se le cambió el nombre. Entonces él quería siempre encontrar, y el Espíritu Santo también lo llevaba a lugares estratégicos donde él sabía que el Evangelio iba a ser... Iban a impactar. Ahora, interesante, quiero que vea esto. Él ya dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que le dije que Neápolis quiere decir nueva ciudad. Subraye eso. Y de ahí a Filipos, o sea, eran como ciudades chiquitas, no estaban unidas.
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y ahí estuvimos en aquella ciudad algunos días. El apóstol Pablo está diciendo que estuvieron ahí unos días, pero algo que tiene que ponerle atención usted a eso es que ahí fue la primera ciudad de Europa. Neápolis o Filipos fue la primera ciudad. La primera ciudad europea. Si esto le cautiva, y estuvimos ahí algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Interesante, ahí no había sinagoga. ¿Ok? Anote, pongan sus notas ahí, por eso tiene su libro, su copia. Diga, ahí no había sinagoga, a diferencia de otros lugares donde el apóstol Pablo llegaba y había sinagogas. Tal vez porque la mayoría era de ahí romano y los judíos no tenían tanto peso en esa ciudad. Para que hubiera una sinagoga en una ciudad tenía que haber por lo menos 10 judíos. Entonces significa que no había ni 10 hombres judíos en esa ciudad para que pudieran tener una sinagoga. Y algo que se parece mucho a la iglesia de San Pedro, que no habían hombres. Aquí hay mujeres, pero los hombres son poquitos. Aquí no habían hombres. Pero, ¿sabe qué? No nos preocupemos, porque así como lo hizo con Filipenses, los filipenses lo va a hacer con nosotros también. Sí, por eso decía él, ¿verdad? Cuando salían a la orilla del río, decía que eran mujeres, porque él les predicó a las mujeres. Fíjense, dice que fueron a la ribera del río. Estas mujeres se reunían a la orilla del río porque no tenían sinagoga. Y me imagino que lejos de la ciudad, para que no las interrumpiera, lejos de la ciudad, se reunían a la orilla del río, y dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, el hecho de que veamos de que el apóstol Pablo va y predica el evangelio a una comunidad donde ni siquiera hombres habían, eso nos da mucho a nosotros de lo que pueda estar pasando en este tiempo. Y es algo que las mujeres están haciendo el trabajo que los hombres no están haciendo. Aquí, esta ciudad fue comenzada, prácticamente el evangelio comenzó con mujeres. Se va por buen camino. El versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se menciona esta Teatira? En Apocalipsis. Teatira está actualmente en lo que es Turquía, actualmente. Pero esta mujer se había venido, y de hecho, en el libro de Apocalipsis se menciona que la iglesia de la Odisea era rica porque tenía mucha venta de tela púrpura. Si usted lee su libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta. Si alguien no encuentra, lo lee, no se preocupe. Esta Biblia tiene letras muy chiquitas. El mensaje está en el capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18, dijo. Sí, ahí donde estaba la iglesia de Teatira.
Pero dice, mire, dice, yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que saber, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, esta es la misma iglesia de Teatira. De esta ciudad era donde era Lidia. Me imagino, o no sé qué tiempo habrá pasado, pero esta mujer, siendo de Teatira, había un lugar específico para esta mujer en esta historia de Filipos, que una mujer que no era del lugar fue la que comenzó a ver la visión de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en Filipos. Una mujer que ni siquiera era originaria de ahí, pero que atendió la voz del apóstol. Ahora, interesante porque esta misma iglesia se le está diciendo, ya existía una iglesia en Teatira, pero aquí en el hecho de decir de Lidia, se me hace interesante, porque esa mujer, Lidia, según los historiadores, era una mujer que tenía mucho dinero. Para una mujer tener negocio, era que tenía poder adquisitivo, porque dice que había alojado a muchos en su casa. Para que se dé una idea, el color de púrpura dice que era muy carísimo, porque para obtenerlo tenían que, se hacía de un molusco, especie de cangrejo o de camarón, algo así, que era el que extraían la tinta de ese color púrpura, y era muy carísimo. Entonces imagínense, para poder hacer la ropa de ese color, ¿cuánto tenían que usar? Según datos, que una gota de púrpura era carísima. Entonces esta mujer a eso se dedicaba, a vender telas de púrpura. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? Vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque esta mujer abrió su corazón y esta mujer escuchó la voz de Dios y comenzó inmediatamente a ponerle atención a lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. ¿Y qué es lo que dice? Y cuando fue bautizada y su familia, oiga, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, es una mujer que tenía posición económica. Para que fuera conocida en la venta de púrpura que tenía, me imagino que tenía empleados, me imagino que tenía mucha gente, pero ella dice que se bautizó ella y su familia. Este es un dato muy interesante, porque si vamos a la historia, entonces podemos decir, tal vez que el carcelero fue un miembro de los primeros en la isla, aquí en Filipenses, pero también para mí sería, en este caso, Lidia, que es la que se menciona que se bautizó. Fueron tres personajes, dice, Lidia, la joven demente y el carcelero romano. El carcelero, ya. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó después de acuérdense que ellos se iban a lo lejos para no ser escuchados y no tener problemas? Pero en el versículo 16 algo interesante. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, generalmente era como a las 3 de la tarde, era la última oración que se hacía. Salió de encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿estaba mintiendo la mujer? No. Pero ¿por qué en el versículo el siguiente dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, esto se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Se andaba diciendo la verdad,
y les estaba haciendo propaganda. ¿Por qué se enojó Pablo con ella? Porque era un espíritu humano. Otra razón. Porque el Señor actuó así de esa manera, Bueno, como argüende, ¿no? ella es la que estaban haciendo negocio con ella, porque ella adivinaba y entonces cobraban, porque ella Ajá. adivinaba. No, Ok. Porque lo hacía por vistas. con negocio. Pero ella no lo estaba haciendo por él con negocio. No, otras personas. Hay una razón. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué se enojó Pablo por ella? ¿Por qué se enojó Pablo con ella? Denos la respuesta porque no la tenemos. Vamos a adivinar, la Biblia no es adivinar. Por eso es que estamos estudiando. Bueno, vamos a estudiar. ¿Sabe qué? Aquí dice, si seguimos leyendo, la razón por la que el apóstol Pablo no quería que se supiera esto, no es que él anduviera, que la mujer estuviera diciendo mentiras, sino que era una razón para llamar la atención y que comenzara, acuérdese que era una ciudad, una colonia romana, y donde eso del escándalo no lo veía muy bien, y además le echó a perder el negocio. Porque cuando él echó, sigamos leyendo, ahorita dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos ante los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Eso es lo que el apóstol Pablo sabía que iba a venir, porque esta mujer andaba diciendo lo que estaba diciendo, que no era mentira, pero sabía el apóstol Pablo que eso le iba a traer problemas. En primer lugar, porque el apóstol Pablo todavía no había establecido una iglesia ahí. Y esto era como decir, quitar la base, quitar la raíz para que no predicaran el evangelio. Otra cosa interesante de aquí es que estos hombres, acuérdense que esta mujer le traía muchas ganancias, porque esto de que tenía un espíritu de adivinación era considerado como una persona que tenía, según se dice, Pitón viene de una leyenda, una mitología, donde se hacía, ¿qué? Había una mitología donde decía que era un espíritu el que se poseía en la persona y éste adivinaba el futuro. Entonces esta persona, esta mujer que adivinaba, se le conocía que tenía ese espíritu de adivinación. Entonces esta mujer no estaba diciendo las cosas por parte de Dios, sino que lo estaba haciendo por parte de un espíritu, un demoníaco. Entonces eso esclavizaba a la gente, porque dice que mucha gente iba con ella porque les predecía el futuro. Ahora, ¿qué ha cambiado de eso a los de ahorita en día? Están iguales, ¿verdad? Y hay gente cristiana que todavía va a eso. Qué pena, han pasado tantos años y todavía la gente sigue en las mismas. Por eso le digo que es bueno saber y conocer de que en este tiempo el apóstol Pablo fue duro con la muchacha, pero al mismo tiempo la liberó, porque la mujer quedó libre. No se sabe si esa mujer fue una seguidora también de él después. Ahora, dice, pero viendo los amos, ¿verdad? Fueron los que fueron acusados como magistrados, y así como los judíos acusaron a Jesús de que andaba alborotando al pueblo, en este caso los mismos magistrados, los mismos dueños de esta mujer que adivinaba, fueron los que llevaron a los magistrados. Entonces vemos un caso que se repite. Siempre la persecución vino para ellos porque por liberar a una mujer de un espíritu inmundo. Ya el versículo 20 dice, y presentando a los magistrados, vieron esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad.
y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Acuérdense que aquí no estaban hablando de que somos judíos, están hablando de que somos romanos, y al ser romanos ellos tenían la cultura politeísta, la cultura helenística, que tenían y adoraban muchos dioses. Ahora, el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cuando habla de que los azotaran con varas, si no estoy mal, son 40 o 39 varas. O aquí en este caso eran los azotes, pero las varas no había número estipulado. Pero tengo entendido que era un castigo muy duro, era un castigo muy fuerte que le daban a una persona cuando lo castigaban con vara. El versículo 25 ya dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos se abrieron todas las puertas y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar pensando que los presos habían huido. Si vamos a imaginarnos qué situación tan difícil para el carcelero, porque cuando un prisionero se les escapaba, lo pagaban con su vida. Y también era humillante para un soldado romano que sucediera una situación de esta, porque estamos hablando de que las cárceles estaban bien cuidadas, estaban bien protegidas y todo. Así como Bruto y Cassius, la misma posición, él se iba a suicidar con más honor suicidarse que lo matar. Pero algo interesante pasó aquí. El versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Ahora, aquí quiero detenerme un poquito. Quiero que se imagine esta situación. El carcelero se iba a suicidar. ¿Okay? El carcelero se iba a suicidar. En lo oscuro no pudo ver que las celdas estaban abiertas, pero dice que pidió luz para cerciorarse. Pero el apóstol Pablo a gran voz dice que le gritó que no se hiciera daño, porque él se iba a suicidar. Entonces lo que hace el carcelero es algo que se predica muchas veces, pero no se toma mucha en cuenta. El carcelero, la actitud del carcelero fue inmediatamente de que dice que se lo llevó a su casa y les curó las heridas, pero los regresó a la cárcel. Si usted sigue leyendo conmigo, dice el versículo 30, y le hablaron del Señor a él, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando habla de su casa no está hablando solo de las cuatro paredes, está hablando de toda su familia, de todos los sirvientes que tenía, de toda la gente que estaba en ese lugar. Al referirse a decir la casa, era toda la casa del carcelero, toda la gente que estaba ahí se convirtió ese mismo tiempo. Ahora, yo quiero decirle esto, qué importante es que en vez de quejarnos, más bien alabemos a Dios. Las puertas de la cárcel no se cayeron porque Pablo y Silas estaban quejándose.
las puertas de la cárcel se abrieron, los grilletes se cayeron y se rompieron, fue porque ellos, en medio de esa circunstancia, ellos estaban alabando a Dios. Y eso nos lleva a un punto mucho más alto todavía, que en medio de la circunstancia no nos quejemos, sino que alabemos a Dios. Las cadenas y las puertas se abren en el momento que nosotros comenzamos a alabar a Dios. Una cosa que me llamó a mí la atención es que dice que todos los presos estaban ahí. Yo creo que si un preso mira la puerta abierta, corre. Alguno hubiera corrido, pero dice que todos estaban ahí. O sea, el testimonio que Pablo le estaba dando ahí, que no estarse quejando, y en vez de estar adorando al Señor, convenció a los que estaban ahí presos de quedarse y mirar qué es lo que iba a suceder con ellos. Ok, para usted estar cantando en medio de las circunstancias que estaban, acuérdense, ya los habían azotado, ya los habían ultrajado, les rompieron la ropa y lo metieron en el cepo. Cuando dice el cepo, es una tabla donde le ponían los pies y le ponían candados, solo los agujeros y le tenían las manos también y a veces la cabeza. Eso es lo que se conoce como el cepo. Pero ellos, en vez de estar quejándose, estaban cantando, estaban alabando a Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿esas son las mejores condiciones para alabar a Dios? Sí. Ahí dice la palabra que sí, que la Fíjense que la lógica dice que no, pero la palabra dice que sí. La lógica dice que no. Y si nosotros vamos a tener un evangelio lógico, no. Pero el evangelio de nosotros nos va a desafiar que aún estando en la cárcel, aún estando prisioneros del sufrimiento, hay poder en Jesús. Y para nosotros es el mejor ejemplo, lo que pasó con él ahí, ¿verdad? En la cárcel, es el mejor ejemplo para nosotros, para que sigamos adelante, que no por cualquier cosita nos vamos a... Para estar cantando usted tiene que estar gozoso. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo, por eso digo que esta epístola se llama la epístola del gozo. Porque el apóstol Pablo, desde que llegó a Filipos, no tenía muchos días de haber llegado. Y miren lo que le esperó. Sin embargo, el apóstol Pablo no se dedicó a quejar. Y aquí me entendieron mal, y aquí me voy. No. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza aquí. Amén. De que nos regocijemos cuando estemos en diversas pruebas, porque eso lo dice. ¿Sí? Un comentario. Dice, aunque Pablo escribía desde la prisión, el gozo es el tema dominante en su carta. El secreto de su gozo se basa en su relación con Cristo. La gente de hoy quiere desesperadamente ser feliz, pero es sacudida y trastornada por los sucesos diarios, los fracasos y los inconvenientes. Los cristianos deben estar gozosos en toda circunstancia, aun cuando las cosas vayan mal, aunque sintamos el deseo de quejarnos, aun cuando nadie tenga gozo. Cristo aún reina y todavía lo conocemos, de modo que podemos regocijarnos siempre. Amén. Buen comentario. En el verso 35 hay algo interesante. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Los magistrados y los alguaciles ni se dieron cuenta de lo que pasó en la noche. Ellos le mandaron a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelten. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero algo sucede aquí. Y dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Pastor, entonces quiere decir que cuando ellos los azotaron, no necesariamente tenían que preguntarles si eran ciudadanos romanos. Era parte de la ley. Es que Era no parte de, como dicen el- no le hicieron un juicio. No sé, por eso le estaba diciendo que tenía mucha similitud con lo que hicieron con Jesús. Jesús no le hizo un juicio.
Ahora, aquí lo que le está diciendo es, después que nos azotaron, después que nos hicieron todo esto, ahora no, como un buen salvadoreño va, pues ahora no. Ahora no me voy, ahora que vengan ellos por nosotros. Y el 38 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque ¿se recuerda que les dije? Porque un ciudadano romano no podía ser castigado. Había sido violentado sus derechos. Exacto. Entonces, y viniendo les rogaron, por favor, y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿No sería lo contrario que hubiera pasado, que estos estuvieran consolando a Pablo y a Silas? Dice que ellos estaban consolando a los hermanos y se fueron. Aquí terminamos la introducción, porque de aquí viene la carta de los Filipenses. Pero no podemos entrar si no entendemos cómo fue que el Evangelio llegó a ese lugar. Y yo quiero que se lleve esto en esta semana a usted. ¿Cómo fue que el Evangelio llegó a su vida y qué tanto progreso ha tenido? No podemos seguir siendo los mismos de ayer. Tenemos que tener un crecimiento. Y que como pastor, Filipos era un lugar estratégico en aquel entonces. Y ahorita, Turquía, que es Asia Menor, era anteriormente, ahora es Turquía, también quiere controlar el Mediterráneo, que es el área allí donde está. Céntrica. A un ladito de Entonces, ¿se da cuenta? Por eso le digo, no sé si a usted le despierta ya ahora sabiendo lo que es la historia, porque estudiamos Hechos y lo vimos. Pero ahora que lo estamos viendo, porque vamos a estudiar la carta que el apóstol Pablo les escribió a ellos, nos damos cuenta que fue una iglesia que fue instituida con poder de Dios, que fue instituida con un testimonio. Y eso es la iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe en esta ocasión. No sé si hay algún comentario. Usted entró la noche, mire, ya son las 9. ¿Algún comentario o algo que le llama la atención a usted? A mí, de que la mayoría de las cartas que escribe Pablo siempre habla de la paz, el gozo, en Romanos, Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses.